Buenas tardes, les comparto la clase de español del día de hoy que es la leyenda. Las leyendas son relatos fantásticos de una comunidad que explican su historia, sus tradiciones, los orígenes de la naturaleza, del ser humano o de hechos y circunstancias. Incluyen ciertas dosis de realidad y se transmiten de padres a hijos de manera verbal. Con el paso del tiempo, la versión original de las leyendas a veces sufre modificaciones. Las leyendas tienen principio, en donde se presentan los personajes. Tienen nudo, donde se emplea un conflicto y se desarrolla la historia. Y por último cuentan con el desenlace, en donde se resuelve el conflicto. Este párrafo lo vamos a anotar en nuestra libreta, que es un pequeño concepto de lo que es la leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Esto lo vamos a anotar en nuestra libreta. Vamos a ver un video de un ejemplo de una leyenda mexicana y después vamos a profundizar más acerca de la leyenda. Vamos a poner atención. Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl son la segunda y tercera montaña más grande de México y tienen una increíble leyenda. El joven guerrero tlaxcalteca Popoca y la hermosa princesa Ista se enamoraron en medio de una terrible guerra contra los mexicas, y en este video te contaré esta gran historia de amor. Esta solo es una versión de muchas de las leyendas y solo debe ser tomada como entretenimiento, ya que tiene mucho de mi cosecha. Comencemos. En aquellos tiempos, mucho antes de la caída de la gran Tenochtitlan, los mexicas habían conquistado a muchísimos pueblos, quienes ahora les pagaban tributo en riquezas y sangre para su dios Huitzilopochtli. Pero había un pueblo guerrero y valeroso que no había sido conquistado todavía. Ese era Tlaxcala. En Tlaxcala vivía la princesa Ista, quien era la mujer más hermosa de todo el lugar, por lo que muchos príncipes de caciques y guerreros famosos la pretendían. El más insistente de ellos era Xinantécatl, quien por todos los medios intentaba que fuera suya, pero el corazón de la princesa ya era de otro, del joven guerrero Popoca. Popoca era uno de los capitanes que le servían a Tlaxcala, y a pesar de ser joven, era uno de los mejores guerreros, si no es que el mejor, y también estaba enamorado de la princesa. Todas las noches ambos se encontraban para platicar a escondidas, hasta que Popoca decidió pedir su mano a su padre, el jefe de Tlaxcala. Tezosomoc, el padre de Ista, era un hombre prudente y valeroso. Cuando escuchó la propuesta de Popoca, a quien le tenía cariño, no estuvo seguro si aceptarlo, ya que Popoca era un gran guerrero, pero no venía de una familia noble, y quizás no era suficiente para su hija, quien era la más hermosa de todas en Tlaxcala. Ista le rogó a su padre afirmando que ella amaba a Popoca, y entonces llegó a una decisión. La guerra contra los poderosos mexicas cada vez se intensificaba más, por lo que dijo que si en las próximas batallas Popoca traía la cabeza del general mexica, solo entonces aceptaría que se casara con su hija. Popoca se llenó de valentía y aceptó la condición. Entrenó con sus guerreros todas las estrategias militares que conocía, y por las noches veía a Ista, quien le deseaba éxito, pero en el fondo estaba preocupada de que le pasara algo a su amado. El día de la batalla llegó y el ejército tlaxcalteca se enfiló a la guerra con Popoca y Xinantécatl a la cabeza. Este segundo estaba totalmente celoso de Popoca por el amor de Ista. El ejército marchó hasta toparse con los mexicas, quienes venían a lo lejos guiados por los guerreros Águila y Jaguar, los guerreros más poderosos y de alto rango del ejército enemigo. Popoca vio que el ejército mexica no era tan numeroso, así que se sintió seguro. Su objetivo era el guerrero Águila de la vanguardia.
Los tambores de guerra sonaron de ambos lados, junto con los cascabeles y las flautas. Cada hombre peleaba contra otro en un festín de sangre y obsidiana. Algunos fueron capturados para ser sacrificados por los dioses y otros asesinados entre el filo de los macuahuitl y las flechas que caían como tormentas sin ningún refugio. Popoca comenzó a hacerse camino hasta el guerrero águila principal, pero justo cuando lo tuvo frente a frente, los tambores resonaron más rápido y potentes. El ejército mexica tenía más soldados preparando una emboscada y los tlaxcaltecas se vieron en peligro mortal. Varios guerreros rodearon a Popoca y lo ataron. Querían capturarlo para sacrificarlo a Huitzilopochtli. Xinantécatl huyó de la batalla cobardemente y sin ver su final regresó a Tlaxcala. Por venganza y envidia le dijo al gobernante de Tlaxcala que el ejército había perdido y Popoca había sido capturado para ser sacrificado. Esta noticia destrozó a Ixta, quien entró en una gran tristeza. Los días pasaron y el ejército no regresaba. Xinantécatl quiso aprovecharse y cortejó de nuevo a la princesa, pero ella lo rechazó y su vida poco a poco se fue esfumando, hasta que Ixta murió de tristeza. Todo Tlaxcala estaba de luto por la muerte de la hermosa princesa, pero justamente ese día se escucharon los tambores a lo lejos. El ejército regresaba. Todos se asomaron a las calles mientras los soldados entraban a la ciudad. En la parte delantera estaba Popoca y en su mano traía la cabeza del guerrero águila, líder del ejército mexica. La gente lo recibió como grandes héroes y Popoca estaba feliz porque pronto se casaría con Ixta. Y es que cuando lo capturaron, intentaron arrastrarlo para llevárselo y logró zafarse en el movimiento. Y en cuanto se vio liberado, se abalanzó contra el guerrero águila y lo decapitó con varios golpes en la garganta. Esto infundió valor a los tlaxcaltecas y temor a los mexicas, logrando dar la vuelta a la batalla, venciendo al menos esta vez. Fueron pocos los sobrevivientes, pero los que murieron lo hicieron con honor por su gente y sus dioses. Cuando Popoca llegó al palacio, le dieron la terrible noticia de la muerte de Ixta y su corazón se rompió. Quiso saber quién había mentido sobre su muerte y le dijeron que Xinantécatl. Entonces, Popoca afirmó que ese cobarde había huido cuando la batalla se puso difícil y era un traidor. Trajeron a Xinantécatl frente a Popoca y los dos pelearon, pero Popoca era mucho mejor guerrero y con un golpe de su macuahuitl lo decapitó. Fue entonces que con lágrimas en los ojos tomó el cadáver de su amada Ixta y subió a la montaña más alta donde le hizo una cama de flores y la depositó allí. La vio con sus ojos tristes y la besó con amor, algo que nunca hizo en vida. En su mano llevaba una gran antorcha encendida, afirmando que nunca dejaría que se apagara y resguardaría toda la eternidad a su amada. Se arrodilló frente a ella y ahí permaneció en vela durante mucho tiempo. Los dioses vieron tal sacrificio de amor y Tezcatlipoca, uno de los dioses más difíciles, se conmovió, así que los convirtió en grandes volcanes. La antorcha encendida de Popoca nunca se apagaría y es por eso que su volcán siempre está activo con fumarolas y erupciones, demostrando el amor por la princesa Ixta. Desde entonces fueron conocidos como Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En cuanto al cuerpo decapitado del cobarde Xinantécatl, se convirtió en lo que se conoce hoy como el Nevado de Toluca, y es por eso que no tiene punta. Si les gustó Muy bien, como pudimos ver, vimos una leyenda que habla acerca de la creación del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que están en el Estado de México. Esta es una leyenda mexicana. Vimos que hay hechos que fueron reales y hechos que fueron ficticios, fueron inventados. Vamos a ver otro video que nos va a hablar acerca de las características de las leyendas para que nosotros las podamos identificar. ¿Pero qué es una leyenda? Pues una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto.
La palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. ¿Y qué partes tiene una leyenda? La leyenda es un texto narrativo y como tal tiene diferentes partes y una estructura que garantiza su efectividad y su difusión. Las partes de una leyenda principales son la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la parte fundamental del texto, ya que aquí se plantea la situación inicial, un conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y lugar determinado. El nudo es esta etapa del texto narrativo en donde se habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conocen los problemas en los cuales están envueltos y la forma de resolverlos. Y por último, el desenlace, que es la parte del relato que resuelve el conflicto del personaje. ¿Qué características tiene la leyenda a comparación con otros textos narrativos? Pues es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas y que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Y con frecuencia las leyendas se modifican a lo largo del tiempo por supresiones, añadiduras o modificaciones. Las leyendas mezclan hechos reales y de ficción, aunque parte de situaciones históricamente verídicas. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, con hechos que fueron reales aunque estén idealizados. Suele incluir elementos mágicos o milagrosos y suelen explicar el origen de animales, plantas, fenómenos naturales, etc. Veamos los tipos de leyenda. Tenemos las etiológicas y escatológicas, es decir, las que se refieren al origen de nombres, de lugares o características de determinados elementos. Las leyendas históricas e histórico-culturales, las de seres y fuerzas sobrenaturales y las leyendas religiosas. Muy bien, ya que vimos un ejemplo de una leyenda mexicana, las partes y las Hola, Los hoy volcanes de leyendas, vamos a hacer nuestra actividad en la página 42 y 43 de la guía del libro CEP. Vamos a ver la página 51 a 58 y por último en nuestra libreta vamos a escribir una leyenda que conozcamos, que nos haya contado algún familiar o un amigo. La vamos a escribir con las partes de la leyenda, que es inicio, nudo y desenlace, y vamos a hacer un dibujo de la misma. Y esto sería todo de nuestra clase de español del día de hoy.